Durante milenios, la especie humana ha dispuesto de productos procedentes del reino vegetal, animal y mineral para curarse o protegerse de las enfermedades. Hoy nos ocuparemos de la opoterapia, es decir, del uso de productos procedentes de los animales. Como el tema es extenso, lo presentaremos en dos partes o en dos vídeos. En alguna tablilla sumeria del tercer milenio a.C. se habla de una serie de productos para tratar enfermedades. Entre estos se menciona la leche, la piel de serpiente y la concha de tortuga. Reginald Campbell Thomson, estudioso de la medicina mesopotámica, recogió una receta a base de productos animales. Era una mezcla de estiércol, de palomo, de cantaridas, de harina de trigo y excrementos de gacela en una cerveza llamada curunu. Se extendía la mezcla sobre el lienzo, se liaba sobre el pecho y la base de los pulmones. Después se dejaba durante 3 días y el enfermo, según ellos o según la receta, curaría. Utilizaban estos productos por su propio valor intrínseco o bien por razones de tipo mágico. Este último tipo de uso perdura en nuestros días. En el Egipto arcaico se utilizaron la bilis, la sangre, el cerebro, los excrementos y la carne de animales de especies indeterminadas y de otras como el asno, el murciélago, el gato, el cocodrilo, el pato, algunos peces, etc. En el Corpus Hippocraticum encontramos también recetas que contienen productos procedentes de los animales. Por ejemplo, se administraba como diurético una infusión de vino y miel con cantaridas a las que se había quitado las alas y las patas. También se daba bilis de buey en suspensión con miel, que era un medicamento contra el engurgitamiento intestinal, como ellos decían. La leche y el suero, en los que se diluía cal, eran recomendados contra las diarreas. De la época romana destacaremos, como no, la materia médica de Dioscórides. En su libro segundo dice: trataremos acerca de los animales, de la miel, de la leche, de la grasa y de los llamados cereales, también de las hortalizas, añadiendo a estas materias cuantas hierbas se usan de virtud aguda, porque tienen afinidad con ellas, como los ajos, las cebollas y la mostaza, para que no se separe la virtud de las cosas homogéneas. Sus capítulos se ocupan de cosas tan distintas como el escorpión, los mejillones, la víbora, los chinches, los gusanos y partes de animales como el testículo de castor, el hígado de cabra o de asno, la pezuña de cabras, el cuerno de ciervo, etc. De aquí saltamos al Renacimiento, época en la que se revisaron los textos clásicos como el de Dioscórides y se añadieron sustancias procedentes de las Indias orientales, especialmente por los portugueses, y de las occidentales, especialmente aquellos que les enseñaron o aprendieron de los indígenas y lo que los españoles adaptaron a los principios de la medicina de su tiempo, es decir, el galenismo. Un ejemplo es la obra de Monardes, Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales, que contiene sobre todo la descripción de productos vegetales, pero menciona también el armadillo, la piedra que se formaba en el buche de los caimanes y las que se encontraba en la cabeza de los tiburones. Más importancia se les concede a las piedras bezoares, concreciones calculosas que se forman en el aparato digestivo de los rumiantes. Se solían usar como contravenenos. También mencionó las alpacas, ciertos cangrejos, arañas, papagayos y unos gusanos que, según dice, sacaban de debajo de la tierra, los engordaban con hojas de maíz y después los cocían. Así elaboraban una especie de pasta que servía para curar el fuego del rostro o el encendimiento de la sangre con picazón. Del barroco podemos mencionar los fracasados intentos de transfusión de sangre de animales a las personas. Los resultados fueron tan catastróficos que se abandonó durante décadas. De la Ilustración, el empleo del aceite de hígado de bacalao contra las escrófulas y el reumatismo, y también la obra de Jenner. Según autores, en el siglo XVII se describieron las glándulas suprarrenales, la hipófisis y las gónadas, e incluso los bocios
se asociaron con la tiroides. En el siglo XVIII se sugirió que algunos órganos eran glándulas sin conductos que secretaban sustancias a la circulación. El uso de algunas sustancias naturales se prolongó durante mucho tiempo y aparecían todavía en algunos textos de farmacología científica del siglo XX. Un ejemplo es el aceite de hígado de bacalao. Se decía que los hipocráticos lo aconsejaban contra la histeria y los romanos contra la hidropesía y por vía externa contra varias afecciones dermatológicas. En algunos países como Inglaterra, Alemania, Holanda, etc., desde tiempo inmemorial lo han empleado para curar los dolores reumáticos. John Hughes Bennett, en 1841, publicó un tratado sobre el uso terapéutico del aceite de hígado de bacalao. Se trataba de un anatomopatólogo que describió la leucemia al mismo tiempo que lo hizo Virchow y la relacionó con la sangre. También fue el que describió la aspergilosis. Ludovicos de Join también publicó un texto sobre las características de los distintos aceites. Viajó a Noruega con el fin de poder obtener el aceite más puro posible. De esta forma comenzó a comercializarse en toda Europa y a exportarse a los Estados Unidos. Su texto se titulaba algo así como el aceite de color castaño claro de Jones para tratar de forma eficaz las enfermedades del pecho, de la garganta, para la debilidad, para la gota, el reumatismo, etc. A finales del año 1853, la Academia Imperial de Medicina de París, viendo la popularidad que estaba alcanzando el aceite de hígado de bacalao, convocó un concurso sobre la siguiente cuestión: ¿cuál es el valor del aceite de hígado de bacalao como agente terapéutico? Se quejaba el farmacéutico y químico de la Escuela de Farmacia de París, Hoc, de que el concurso estaba dirigido a los médicos. Perdida la ocasión de participar en el concurso, decidió enviar a la Academia por vía ordinaria la memoria que tituló Estudio del aceite de hígado de bacalao natural o la mejor forma de procedimiento de extracción de esta sustancia destinada a usos medicinales, el 14 de febrero de 1855. Según su autor, en la memoria se demuestra, primero, que el aceite de hígado de bacalao es verdaderamente natural siempre que se extraiga de hígados frescos, y segundo, para extraerlo es conveniente no sobrepasar la temperatura de 40 grados, suficiente para que el aceite no tenga color. Compara este procedimiento con el que utiliza hígados en estado de fermentación y temperaturas más altas que dan lugar a aceites de color marrón castaño. Finalmente, la Academia lo recomendó. Sin embargo, no pudo evitar el sabor y olor nauseabundo del preparado. En 1873, Alfred B. Scott vio la oportunidad de un nuevo negocio con la creciente demanda de este aceite. En Nueva York comenzó a buscar con su socio Samuel Bone una versión que tuviera mejor sabor. Mediante emulsión lograron un nuevo producto que cumplía con estos requisitos y que bautizaron como Emulsión Scott. La imagen de la marca era un hombre que llevaba un pez colgando en la parte posterior. En los años 80 del siglo XIX ya se distribuía en toda América, Europa y Asia. En los primeros años del siglo XX era habitual que los niños tomaran una cucharada diaria de este aceite para tener un crecimiento saludable según creencias populares.
En 1879 la marca Scott & Bone incluía las iniciales PPP, que significa perfecto, permanente y agradable a paladar. Las pequeñas gotas de aceite se cubrían con la glicerina que les confería el sabor dulce de esta. Se vendía como un producto con el mismo paladar que la leche. Por estas fechas, en 1890 concretamente, los franceses Armand Gauthier y Louis Moore publicaron un trabajo sobre los alcaloides del aceite de hígado de bacalao. Ellos lograron aislar la butilamina, la amilamina, la exilamina, la dihidrolutidina, la selina y la morruina. En 1912, el bioquímico Casimir Funk acuñó el término vitamina para referirse a algún nutriente que faltaba en ciertas enfermedades como el beriberi, la pelagra, el escorbuto y el raquitismo. Se investigó, entre otras sustancias, el aceite de hígado de bacalao. Elmer McCollum y Margaret Davis, en la Universidad de Wisconsin, demostraron la existencia de un nutriente esencial en este aceite, la vitamina liposoluble A y más tarde la vitamina liposoluble D. El descubrimiento de las vitaminas supuso un nuevo empuje para la venta de este producto. En 1927, Casimir Funk y Harry Davin, cuando trabajaban para los laboratorios H.A. Metz, presentaron un procedimiento de extracción de ambas vitaminas, la A y la D. La síntesis química de las sustancias luego puso de nuevo en peligro al aceite de hígado de bacalao. Pero en 1970, el médico danés Sjorn Dieburg estudió las dietas de los inuit de Groenlandia y observó la baja incidencia en ellos de enfermedades coronarias. Se relacionó con el consumo de pescado. Esto abrió el camino a futuros estudios sobre los beneficios de los ácidos grasos omega 3 tan conocidos en estos momentos. Los laboratorios GlaxoSmithKline, propietarios actuales de la patente de la emulsión Scott, volvieron a la ofensiva, destacando las bondades, en este caso de su producto, en especial de lo que se refería a los efectos de los ácidos grasos omega 3. La emulsión Scott, pues, ha sobrevivido a sus creadores Scott y Bain, que fallecieron en 1908 y 1910 respectivamente. Hemos visto, pues, que el aceite de hígado de bacalao tiene algunos usos cuya evidencia científica se ha demostrado, mientras que hay una larga lista de enfermedades y de afecciones para las que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales y cuyo uso, cuya efectividad no se ha demostrado. Esto se puede comprobar en el diccionario de la National Library of Medicine. Seguiremos en el próximo vídeo. Hasta entonces.